Muy buenas tardes, good afternoon, good evening. Si tienen sus Biblias, sácanlas y ábranlas al Job capítulo 16. So if you've got your Bibles, you can open up to Job chapter 16. Vamos a continuar aquí en este libro. So we're going to continue through this book. Ahora siento como que ha sido tiempo porque, pues, sí ha sido. I feel like it's been a little while since we were last here because, well, it has been. Semana pasada que íbamos a dar un repaso a estos capítulos, pues Dios tiene otros planes y se atrasó un vuelo y ya no pudimos llegar. Last week we were actually supposed to cover these chapters and I had a flight pushed back a day and then we didn't make it. And so, pero obviamente de aquí por los varios capítulos que sigue, desde capítulo 3 y hasta aquí es una conversación entre Job y sus amigos. So we're in the middle of a section that runs from chapter 3 through this chapter of this dialogue between Job and his friends. Digo entre comillas amigos porque estamos viendo muchos detalles que tienen que ver con ellos. I say quote unquote friends because they're not presenting a whole lot of friendship and friend-like qualities with Job. A este punto de la conversación, ellos están acusando a Job de pecado, de maldad, de estar mal. You know, at this point in the conversation, they're no longer, his friends are no longer implying that Job is wrong. They're blatantly saying and calling him wrong and evil. At this point. Qué buenos amigos, ¿verdad? What good friends he's got. Cuando consideramos el contexto espiritual pasando, when we consider the spiritual context of what's happening, a lo mejor tiene más sentido la perspectiva y cómo está aferrando a sus amigos. It makes a little bit more sense why this is going on with his friends and under this context. El enemigo está tratando de provocar a Job a blasfemar y negar a Dios y condenar a Dios. The enemy, Satan himself, is trying to get Job to blaspheme and condemn God. Pero hasta ahorita no ha podido. But up until this point in time, he has not been able to. Y recuerda toda la tragedia que le pasó a Job, todo lo pesado que le pasó en los primeros capítulos. Perdió su familia, sus hijos, sus bienes, sus terrenos, sus pertenencias. Y en capítulo 2 perdió hasta su salud. Su esposa que le queda dice, maldice Señor y muérete. Y ahora vienen los amigos y empiezan a acusarle. Está como cosa tras cosa, por encima. Pero está luchando, pero hasta ahorita no ha blasfemado Dios, reconoce quién es Dios. So as we're looking through this, you know, and taking into consideration everything that's happened from chapter 1, losing all of his kids, all of his belongings, his possessions, his way of earning, all just goes in a day. Chapter 2, he loses his health. His wife that's there with him says, why don't you just curse God and die? And then his friends show up, and then they begin to accuse him and say that and put him in a position where it's because of some sin. And this encouragement isn't there. They're seeing a discouragement, obviously, but Job to this point has not blasphemed or cursed God. He's struggling, but he's still recognizing who God is and his position in there. Aunque esté luchando, está viendo todo. Y aquí en 16 y 17, él está respondiendo a lo que su amigo, yo digo amigo muy ligeramente, ¿no? Elifaz dijo en capítulo 15. And so 16 and 17 is Job's response to everything that Elifaz said in chapter 15. Vamos a ver los primeros
5 versículos aquí, y esto ahí tiramos unos conceptos para poder interpretar el resto del capítulo, mover un poquito más rápido por el resto. We're going to read verses 1 through 5 and take a second or two to read a few things that Job says and try and put some understanding to the responses of his friends and then move from there. I'll read in Spanish, let you read along in English, and then we'll translate from there. Dice aquí en versículo 1, starting in verse 1, respondió Job y dijo, muchas veces he oído cosas como estas. Consoladores molestos sois todos vosotros. ¿Tendrán fin las palabras vacías? ¿O qué te anima a responder? También yo podrá hablar como vosotros, si vuestra alma estuviera en lugar de la mía. Yo podrá hilvanar contra vosotros palabras, sobre vosotros mover mi cabeza, pero yo os alentaría con mis palabras, y la consolación de mis labios apaciguarían vuestro dolor. Voy a presentarle la posición de los amigos de Job. I'm going to explain the position from Job's friends. Llegan con Job, están siendo pacientes con él. They arrive with Job and they're trying to be patient with him. Y le están tratando hacer entender algo. They're trying to make him understand something. Y Job niega. But Job denies it. Así que ellos insisten un poquito más, otra persona lo insiste. Y todavía aferra a su amigo. Then somebody else insists that has to be the case, but Job holds his ground that's not the case. Así que está elevando, digamos, la temperatura el ambiente de la conversación. So we can see that the temperature is rising in this conversation, or has risen. Entonces ellos le recuerda y realmente expone un poquito más por qué, según ellos, Job está mal. And so that what they begin to do is they begin to explain it a little bit further why, according to them, Job is in the wrong. Y Job aferra que no. And then Job holds his ground and holds to that's not the case. Así que ahora ya están frustrados. Now we can see that they're basically frustrated. Y ahora ya van de como implicar o tratar de acusarle a plenamente, o sea, atacarle. And so they've gone from maybe even implying or accusing to attacking. Pero Job se va a defender. But Job is going to hold his position, in a certain sense, hold his ground on this issue. Él dice, he escuchado estos tipos de cosas. Job says, I've heard such things. Ellos siguen haciendo el mismo punto. They keep making the same point. Job, todo lo que pasó porque tú estás mal, por tu pecado. They keep holding to the same point. Job, all of this is going on because of your sin, because you're in the wrong. Job dice que él no es perfecto, pero en este caso él no es inocente. Job even understands that he's not perfect, but in dealing with this case, he doesn't understand what's going on. He's innocent to a certain extent. Ahora nuevamente, nosotros supimos lo que está pasando en lo espiritual con Satanás atacándole a Job, tratando. Hay una situación atrás del escenario que ellos no ven. But praise the Lord for what the revelation that we get through the book of Job, that we see what's going on in the spiritual. We see that curtain drawn back, and that Satan is attacking him, and that we get to see part of the scene that the guys here aren't understanding. They don't get to see. Y una cosa que he dicho y vuelvo a decir, podemos hacer mucho daño si aplicamos mal las verdades de Dios.
And I've said this before, but when we read Job, as we go through it, we can understand that we can actually cause a lot of harm if we wrongly apply the truths of God. Ellos están aplicando de la verdad de siembra cosecha. They're applying just the reaping and sowing. You sown this, you're reaping this. Causa efecto, cause and effect. Job cosas no pasan mal a los que andan bien, ¿verdad? I got my languages mixed up right here. I was thinking, did I just say it? What did I just say? Did I say it in Spanish or English? Job says, they're basically saying, Job, bad things don't happen when people are doing good. No hay lucha si andas bien. There's not a struggle if you're walking good. Ahora nosotros, por lo que la palabra nos ha revelado, lo miramos y... no. Lo podemos entender muy bien. We can look at that and kind of understand clearly through the word. We understand that that's not the case. Cristo Jesús mismo dijo en Juan 16:33, en este mundo tendrán aflicción, pero yo he vencido al mundo. Jesus said in John 16:33, in this world you will have affliction, but I've overcome the world. No, esto no se esconda. A veces equivocadamente. Ahora, Dios sí quiere bendecir, pero sus bendiciones son espirituales y nos ha dado toda bendición espiritual que necesitamos. Now, obviously, God wants to bless us. He takes care of His kids. But every blessing, there's a spiritual blessing. We've been spiritually blessed, and we've been already given all of the spiritual blessings. It says so in Ephesians 1. Aquí en estos versículos miramos que Job es básicamente asombrada de la forma que sus amigos le están respondiendo. Job is basically surprised and astonished at the way that his friends have been responding to him. Dice, ¿qué tipo de consolador son? ¿No? ¿Qué consoladores molestos sois vosotros? ¿No? He said, what miserable comforters are you all? All y'all, you guys are from the Midwest, you can throw a y'all out there. And so, básicamente ya después de cuántos, dijo, ok, estamos sentados 7 días en silencio. ¿A qué venían? Según venían a consolar, pero ¿a qué venían? ¿No? He's probably like, what are you guys even doing here? Why did you come if this is what you came to do? Dijo, yo no haría lo mismo. He says, I wouldn't do the same thing. Si estaban en dolor, trataría de perdida consolarte, no acusarte y atacarte. No? Job basically says, man, if something happened to you and you were in my position and I in yours, I would at least try to try and give you some comfort and consolation, but not just accuse and attack. El problema aquí es que sus amigos simplemente no querían entender lo que Job estaba diciendo. One of the problems is that Job's friends did not want to understand what Job was saying. No están tratando de entender de su lado. They're not trying to understand from his position. O ni escuchar lo que él estaba diciendo, or even listen to the words that he was saying. Ellos hasta este punto demuestran lo que miramos en Proverbios del necio, que solamente quiere hacer su posición conocido y aferrar a ellos y ignorar cualquier consejo o sabiduría aparte. They're basically displaying for us the fool that we read about in Proverbs that basically only wants his opinion and his side presented, and not willing to change with any type of difference of opinion.
Ellos están básicamente diciendo que Dios solamente puede trabajar en una sola manera. They're basically saying God can only work in one way. Ahora, tenemos nosotros, y gracias a Dios lo que nosotros tenemos en cuanto a la palabra de Dios. And praise the Lord for what we have, and that we have the Word of God, que revela a nosotros cómo Dios trabaja. That reveals to us how God works. Job decía, yo escucho lo que están diciendo, pero esto no es el caso. Job is saying, I understand what you guys were saying, but this isn't the case. Y en vez de preocuparse tanto de la causa, ¿por qué no presenta un poco de consolación si verdaderamente son mis amigos? ¿No? And he's basically, why are you so concerned about I get that you guys are concerned about the cause, but can you guys offer a little bit of consolation, a little bit of comfort if you guys are truly my friends? Hay tiempo para poner sentido a todo. There's a time to put reason to everything. Para explicar las causas de las cosas, the causes of things. Pero a veces necesitamos estar ahí para consolar unos a otros. But sometimes we just need to be there to comfort one another. Creo que sus amigos hacían bien en quedar quietos, sentados con él por los primeros 7 días. I think his friends were better off when they were just sitting with him quietly for the first 7 days. Yo me he hallado en situaciones, I found myself in situations que al inmediato no se puede presentar pues es por eso y por eso y por eso. We can't say, I found myself in situations where I can't immediately go, it's got to be this, it's got to be, this is what's exactly going on. A veces sabemos unas cosas a superficie, but sometimes we know some of what's going on the surface level, pero las verdades espirituales a veces se revela con tiempo. And the spiritual truths a lot of times are revealed what God's doing over time. Y más en esperar en Él, en waiting on Him. Les recuerdo Santiago que dice, donde Dios dice, pues a través de Santiago, donde podemos pedir sabiduría por las situaciones de las pruebas que nos llegan. I remind you about in the book of James in chapter 1 where it says that we can ask the Lord for wisdom when we're going through these different trials, tests and trials. Es fácil estar de este lado de la situación y criticar cada lado. It is easy to be on this side of the whole situation, on this side of history and critique each of their responses. Nuevamente les he dicho a los amigos de Job, si alguien está lidiando con alguien que tiene pecado, que necesita confesarlo en el Señor, tienen buenos consejos. You know, once again, if we look at Job's friends and the way the responses and some of what they're saying, if I'm dealing with somebody that has sin that needs to be confessed to the Lord, they have some pretty good advice. Pero es importante que seamos nosotros guiados por el Espíritu Santo en cómo administrar consolación unos a otros. You know, it's important that we are led by the Spirit and how to comfort one another. El pastor Chuck Smith siempre decía, si vas a errar en el lado de gracia, dando gracia. Ahora, no significa ignoramos ciertas cosas, pero sí que damos gracia unos a otros. You know, Pastor Chuck Smith always said, if you're going to err on the side of grace. You know, giving grace to one another. There's very little grace extended between Job and from Job's friends to him, and Job's frustrated at this point, so he's responding in like kind. Y puede imaginar en esta parte de la conversación que Job está frustrado, entonces él también está respondiendo de la misma forma, ¿no? Y yo sé
una situación hipotética, ¿no? We'll put a hypothetical situation out there. Alguien dice una cosa y se va elevando los tonos en una plática que termina en una discusión y al final están discutiendo unos a otros porque están discutiendo. Y vas confesando los pecados de los unos a otros. No es que tú, y la otra persona no es que tú, y ya olvida lo que están diciendo, ahora los tonos están controlando todo, ¿no? Situación hipotética, ¿no? This is the hypothetical situation where maybe there's a conversation going back and forth and tones begin to get elevated and a little bit sharper with one another, and then they begin to get a little bit more accusatory, and then you end up confessing each other's sins for them. It's because you are, and no, it's because you are, and then the issue isn't even the issue, it's because the conversation has gotten to a point where it's just an argument. Basically what we're seeing going on in Job. Eso es básicamente lo que está pasando en Job. Ahora, Dios va a entrar y hablar y corregir muchas cosas. When God comes in and makes corrections on a lot of these issues, entendemos este base. Y bajo esto vamos a seguir a lo que Dios tiene que decir en este capítulo. So we're going to move forward here, and under this base, we're kind of going to just read through a lot of what Job explains in this chapter. Nuevamente es muy poético como lo presenta. This is poetry, so he uses a lot of words to say some basic stuff. Dice aquí desde versículo 6, so we're starting in verse 6, reading down to 14. Hasta el versículo 14 leeremos, dice, si hablo, mi dolor no cesa. Si dejo de hablar, no se parte de mí. Pero ahora tú me has fatigado. Has asolado toda mi compañía. Tú has llenado mis arrugas. Testigo es mi flacura. Que se levanta contra mí para testificar en mi rostro. Su furor me despadeció y ha sido contrario. Crujió sus dientes contra mí aguzó sus ojos mi enemigo. Abrieron contra mí su boca, hirieron mis mejillas con afrenta. Contra mí se juntaron todos. Me han entregado a Dios al mentiroso. En las manos de los impíos me hizo caer. Prosperó estaba y me desmenuzó. Me arrebató por la cerviz y me despedazó. Me puso por blanco suyo. Me rodean sus flecheros y partió mis riñones y no perdonó. Mi hiel derramó por tierra mi quebranto, me quebrantó de quebranto en quebranto. Corrigió contra mí como un gigante. Él está describiendo la forma que sus amigos ahora están atacando. Aprovecharon de debilidad y están atacándole a Job, ¿no? Él también, en un sentido, mete sus golpes, ¿no? Job is coming through here. He's like, man, these guys are just coming after me, and taking advantage of my situation and tearing me apart. He does throw some jabs in there as he's going about it. He lo dice que son impíos y mentirosos. He does call them. He has been God has given me over to the ungodly and to the hands of the wicked, and he calls them liars. And Job no está sin devolverle a sus amigos. Job isn't without returning some of this to his friends. Job reconoce un poco de la actitud de sus amigos, pero todavía no acusa a Dios. Job recognizes some of the problems with the attitudes of his friends, but he hasn't accused God. Creo que sus amigos deben de entender esto. I think his friends should understand this. A veces platicamos con personas y están en el punto de acusar a Dios.
Y esto no es, o sea, sano. Y ahí debe de haber, o sea, corrección. Pero aquí Job no está acusando a Dios, está acusando a sus amigos. You know, sometimes we will encounter and confront people that will be in a situation where they are accusing God. And there needs to be correction in that. But Job isn't in that place. He's accusing his friends for their accusations, but he hasn't accused God, which is important. Keeping God in the place that he deserves to be. Manteniendo a Dios en el lugar donde debe de estar. Leímos unos versículos más. Dice en versículo 15, so reading through verse 15, dice, cosí cilicio sobre mi piel y puse mi cabeza en el polvo, mi rostro está inflamado con el lloro, mis párpados entenebrecidos, a pesar de no haber iniquidad en mis manos, de haber sido mi oración pura. Lo he dicho muchas veces. We read 15 through 17. And something that I mentioned in times past. Cuando tú y yo estamos caminando en la voluntad de Dios, es de gran confianza por nosotros. When we're walking in the will of God, it's a great confidence that we have. No es arrogancia, no, it's not being arrogant. Es una confianza de saber cuando algo pasa, ok, Dios, ¿qué estás haciendo con esta cosa? Ya podemos estar en espera de Dios. You know, when we're walking in the will of God, when something happens, we go, okay, God, what are you wanting to do with this? We can walk with this expectation in the Lord. Cuando andamos con pecado y mezclando con el mundo y algo pasa, no, pues llega culpa y ay, no, es por mis acciones, ¿no? Y hay veces podemos ver, ok, es para purificarnos y acercarnos más a Dios, pero cuando caminamos en Dios y no estamos, o sea, entregados al pecado, es una confianza. Les recuerdo los apóstoles cuando sufrían, pero sufrían con gozo porque andaban en la voluntad de Dios. You know, because there's times if we're walking in sin and walking with sin and then something happens, we go, okay, is it because of my sin? Is it because of this situation? And a lot of times it has to do with that, and it's God removing that. But when we're walking right before God, no matter what happens, we understand that God's in control. I think of the apostles and how many times were they in suffering, but they're doing it through joy. Because they were walking in the will of God. So this came on and they were able to take it in stride, if you would. ¿Cómo me encantaría mostrar a Job y sus amigos la obra de Jesús? No? I would have loved to been able to say to Job and his friends, Jesus is going to deal with all of this stuff. He's going to give us that hope in all of it. Vamos a seguir hasta el final del capítulo. Let's read through the end of this chapter. Oh tierra, no cubras mi sangre, no hay lugar para mi clamor. Mas he aquí, en los cielos está mi testigo, mi testimonio en las alturas. Disputadores son mis amigos, mas ante Dios derramaré mis lágrimas. Ojalá que pudiese disputar el hombre con Dios, como con su prójimo. Mas los años contados vendrán, y yo iré por el camino de donde no volveré. Job se cansó de hablar con personas y quiere llevar su caso directamente con Dios. Job's tired of talking with these people in front of him. He wants to talk to God directly. Y eso es lo que veo el anhelo de Job y luego veo lo que nosotros tenemos en Jesús. We can see what Job's desire is here, but then we can see also what we have in Jesus Christ. Ojalá que pudiese disputar el hombre con Dios.
Oh, that one might plead for a man with God, that one would be able to plead with God directly. Ahora tenemos este acceso, no para discutir, sino venir a la presencia de Dios en el tiempo de necesidad. You know, what an amazing opportunity that we have now to go before the Lord, not to argue with Him, but to go before the presence of God for help when we need it. Porque yo no quiero estar delante de Dios en pecado, because none of us want to be before God in sin. Es dura cosa, dice en Hebreos, dura cosa. No caer en las manos de Dios vivo. It's a hard thing to fall in the hands of the living God in Hebrews. Pero en Cristo Jesús, estas manos son manos de consolación. But in Jesus Christ, those are hands of comfort. Manos de protección, hands of protection. Y manos que nos reciben, hands that receive us. Y lo que está pidiendo Job, ahora nosotros podemos ir y confesar nuestros pecados, recibir el perdón y estar abrazados por esas manos. And what Job's saying here, we can go before the Lord and confess our sin, receive forgiveness, and be comforted by those hands. No tenemos que desesperar por no tener acceso a Dios. We don't have to lose hope because we don't have access to God. Continuamos aquí en versículo 17. So I want to actually move through to verse 17 as well. Obviamente, eso es una continuación de lo que Job está expresando. It's a continuation of what Job is expressing in these verses. Dice aquí en versículos 1 y 2, so reading verse 1 and 2, mi aliento se agota, se acortan mis días y me está preparado el sepulcro. No hay conmigo sino escarnecedores y cuya amargura se detienen mis ojos. Job aún así está, como eso es poesía, Job está expresándose. In this poetic form, Job is expressing himself. Estoy cansado, no? He says, I'm tired. My spirit is broken. My days are extinguished. Y mira los que están conmigo. He says, and take a look at these that are with me. La falta de compasión de los amigos de Job creo que le está pesando. The lack of compassion from Job's friends is starting to weigh on him. Seguimos leyendo. Let's keep reading hasta versículo 5, so 3 through 5. Dame fianza, oh Dios, séme protección cerca de ti, porque ¿quién quiere responder por mí? Porque a estos has escondido de tu corazón la inteligencia. Por tanto, no los exaltarás. Al que denuncia a sus amigos como presa, a los ojos de sus hijos desfallecerán. Nuevamente Job está tomando unos golpes a sus amigos. Job's throwing a few jabs in against his friends. Job dice que Dios ha escondido la inteligencia de ellos. No, he says that I managed to close my notes. Give me a second. He says, "You have hidden from their heart. You've hidden their heart from understanding." No. Pero está como hablando con sus amigos, pero a la vez clamando a Dios. Y eso es lo muy importante. Even though he's communicating with his friends, he's calling out to God, and that's what's important. ¿Por qué tal si sus amigos descubren una causa de sus problemas? So what if his friends find out the cause or a reason why reason these problems are happening?
sería necesario que él clama a Dios. It would still be necessary that he calls out to God. Entonces, qué bueno que entre la conversación que también está dirigiendo hacia Dios. And so it's good that even through this conversation, he begins to reach out to the Lord. Dice aquí en versículo 6, so let's keep reading through here, verse 6. Él me ha puesto por refrén de pueblos, y delante de ellos he sido como tamboril. Mis ojos se oscurecieron por el dolor, mis pensamientos todos son como sombra. 8 dice, los rectos se maravillarán de esto, y el inocente se levantará contra el impío. No obstante, seguirá el justo su camino, y el limpio de manos aumentará la fuerza. Job siente que Dios lo está haciendo un ejemplo con él. Job believes that God is using him basically as an example. A un cierto sentido, sí. And to a certain extent, it is true. Pero un ejemplo en lo espiritual, hacia los seres espirituales que Dios está mostrando esta dinámica entre Job y Dios y la fidelidad de Job. But he is using him as an example, but into the spiritual beings that God's using, that's showing these examples of Job's faithfulness to God. Les recuerdo, Efesios dice que la iglesia, Dios lo use como ejemplo a los principados y potestades. In Ephesians, it says that God uses the church as an example to the principalities and powers. No siempre es una razón terrenal por las cosas que está pasando. There's not always an earthly reason to what's going on. Muchas veces hay cosas espirituales que a lo mejor nosotros no estamos viendo al momento. And many times there's spiritual reasons that we're not always seeing at the moment. Por eso necesitamos depender del Espíritu que nos interprete, que nos revele, que nos muestra por la palabra lo que está pasando. That's why it's necessary that we rely on the Spirit to show us and guide us and lead us through what's going on and through the Word. Y él está siguiendo. Job is continuing. Y dice, ok, pero el justo y el limpio de manos seguirá fuerte y más fuerte. But he also says that the righteous or the he who has clean hands will be stronger and stronger. Entiende la confianza de andar limpio. O andar bien. He understands the confidence that comes when you walk right or walk cleanly. La palabra es irreprensible, que me viene a la mente lo que usa en el Nuevo Testamento. The phrase of without reproach comes to mind. Being able to walk without reproach. And that we see in the New Testament. Que en sí acusaciones a lo mejor vendrán porque el enemigo es acusador, pero no tienen base porque sabemos cómo andamos con el Señor. You know, there might be accusations because the enemy, he's an accuser. But we don't have to deal with them or pay attention to them because we know how we're walking before the Lord. Entonces, si seguimos unos versículos más de aquí de 17. So we're going to continue through a few more verses. We'll read through here through the end of chapter 17. So we'll read actually to the end, hasta el final de 17. Dice, pero volved todos vosotros y venid ahora, ¿no hallaré entre vosotros sabio? Y pasaron mis días, fueron arrancados mis pensamientos, los designios de mi corazón. Pusieron la noche por día, la luz se cortó delante de las tinieblas,
Si yo espero, el Señor es mi casa, haré mi cama en las tinieblas. A la corrupción he dicho, mi padre eres tú, a los gusanos, mi madre y mi hermana. ¿Dónde pues estará ahora mi esperanza? Mi esperanza, ¿quién la verá? A la profundidad de Seol descenderán y juntamente descansarán en el polvo. Viendo la situación de Job, quisiera poder compartir con él primero de Pedro, capítulo 1. Seeing what's going on with Job, I'd love to be able to share with him 1 Peter, chapter 1, versículos 3 a 5, verses 3 through 5. Se los voy a leer rápido. I want to read these verses real quick. Porque aquí es desesperado. Ya no siente nada de esperanza y está como casi al punto de rendirse. He's lost hope and he's just feeling at wit's end and is to the point where he's ready to kind of almost give up. He's continuing and knows that there is, but he still isn't there. Qué contraste lo que hallamos nosotros en Cristo Jesús. What a contrast that with what we find in Jesus Christ. Versículo 3 dice, bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesús de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada y inmarcesible, reservado en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque por ahora un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Voy a seguir leyendo. Para que sometido a la prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se hallará en la alabanza, gloria, honra cuando sea manifestado Jesucristo. Esta esperanza que nos explica, and I read 1 Peter 1, 3 through 7, down to verse 7, because after it speaks of the hope, it says, even if we have to be afflicted for a little while, right? And we have this hope that's our faith being more precious than gold, even gold is tested by fire. Así que no te sorprendas si hay pruebas, si hay dificultad en la vida. La Biblia nunca esconde de que eso pasaría de nosotros. Más bien cuando están pasando, mi ánimo es para que nosotros empezamos a prestarle la atención a Dios. Y a lo mejor es por pecado, porque Dios no quiere que nosotros estemos cómodos en algo que no le agrada. O a lo mejor es purificación para que acerquemos con Él y para que tengamos más valor en la esperanza eterna. As we look at this hope and we understand it, that the Bible doesn't ever really hide the fact that there's going to be difficulties and struggles. And yes, there will be, and like it says in these trials and tribulations, and it's not maybe if it's a sin issue, so that we're not comfortable in something that doesn't honor God, but also to work in us this eternal hope and blessed assurance that comes in Jesus Christ, knowing that it's for an eternal glory, that we will have more of a desire to be with Him. Cuando leo primero de Pedro, luego veo lo que está en Job, digo, Job, lee el Nuevo Testamento, mira lo que Cristo está haciendo, y veo lo que está Job, está guiándonos hacia Jesús. And I see what's going on with Job, and I'm like, man, Job, read how it ends, But we see everything going on in Job that's really directing us towards what we have in Jesus. Y así debe de ser cualquier lucha que nosotros tenemos o cualquier dificultad.
debe de dirigirnos hacia Jesús. In any struggle and trial that we have, that's what it really should be doing. It should be directing us towards Jesus. Porque se trata de Él. Because it's about Him. Así que vamos a orar. So let's pray. Y pedir que Dios siga mostrándonos cómo aplicar su palabra. And that God would just continue to show us how to apply His word. Dios, te doy las gracias y yo te pido, Señor, por ese tiempo. God, I just thank you and thank you for this time. Pido que reveles a nosotros cómo podemos recibir y aplicar tu palabra. Would you show us how to receive and apply your word? Gracias por tu fidelidad. Thank you for your faithfulness. Gracias que hoy podemos tener la confianza de acercarnos contigo. And thank you that this very day we have the confidence of being able to draw near to you through faith. Ayúdanos a andar en ti. Lord, help us to walk in you. Para que lo que sea que pasa, tenemos la confianza en ti. So that whatever happens, we have confidence in you. Gracias, Señor, por tu mano que esté con nosotros. Thank you for your hand that is with us. Llénanos de fe. Help us, fill us with faith. Y ayúdanos a buscar tu rostro and help us to seek your face. Y en el nombre de Jesús oramos. And in Jesus' name, amen.